Hola, me presento, mi nombre es Rubén Hurtado, en representación de nuestro equipo de trabajo, conformado por Carlos Galleguillo y José Luis Silva. Vamos a hacer la presentación asociada a la conferencia número 38 de IBIMA, correspondiente al mes de noviembre del 2021, Sevilla, España. Que presentaré es el impacto de la pandemia COVID-19 en las transacciones en el comercio electrónico sobre el comportamiento de recompra. Una breve introducción relacionado principalmente con lo que tiene relación con el crecimiento económico de los países. Bueno, debido a la pandemia se ha visto impactado, reducido principalmente como consecuencia de los efectos de esta pandemia. Los sectores en general de la industria han presentado o presentaron una tendencia a la baja en sus demandas, con consecuencias poco alentadoras, principalmente por su efecto en los rendimientos financieros. No obstante lo anterior, es importante destacar que el comercio electrónico se ha visto en parte favorecido debido al fenómeno a que el cierre momentáneo de los negocios tradicionales ha permitido un aumento en su uso por una parte importante de la población. Por otro lado, es importante destacar que poco se sabe si este aumento en la demanda presenta efectos en la confianza percibida de los consumidores producto de su experiencia de compra y más aún en el proceso de recompra, variables relevantes para la retención y fidelización de los consumidores. Se estima además que la confianza de un predictor del comportamiento de compra en la línea, en el cual a su vez no es independiente de su contexto, por lo tanto proveer evidencia de este estudio es notable desde la perspectiva teórica y contribuye a un poco entender lo que está pasando. Se presenta además una oportunidad para profundizar cómo operan las confianzas en condiciones del entorno adverso, ¿cierto? En consecuencia, el propósito de esta investigación es determinar el impacto de la pandemia a causa principalmente del COVID-19 en la confianza de las transacciones en el comercio electrónico sobre el comportamiento de recompra. Un poco de reseña asociada al COVID. Bueno, se sabe que a finales de diciembre del 2019 se produjo un brote de neumonía desconocido en Wuhan, China, y el cual se extendió rápidamente por todo el país y por todo el mundo, ¿cierto? En este caso, en este lugar se identificó como el síndrome respiratorio agudo severo o el SARS-CoV-2. La transmisión de persona a persona aumentó debido al libre tránsito de viajeros a nivel mundial, provocando la propagación en pocos meses desde su detección, ¿cierto? Según información entregada por la Universidad Johns Hopkins, existen 188 países que reportan contagios, una población de infectados sobre 10 millones de personas, más de 500.000 muertos, y a la fecha existe una carrera intensiva en encontrar el antídoto que permita la muerte del virus, ¿cierto? Presentando de esta manera la pandemia más importante del mundo en las últimas décadas, que ha tenido impacto en distintos ámbitos, principalmente la salud. Si analizamos los antecedentes que tiene relación del COVID-19 y su relación con la economía, ¿cierto? Con el descubrimiento del síndrome respiratorio severo o el COVID a finales de 2019, según y otros en el 2020, un estudio realizado por ellos, la sociedad y la economía de todo el mundo han experimentado un shock sin precedentes. Las medidas de control han causado una crisis económica debido a que gran cantidad de las actividades han debido ser paralizadas para evitar la propagación de la pandemia. Los países han enfrentado un inmenso problema al momento de gestionar su cadena logística internacional, nacional y regional a través del comercio electrónico, debido a que fue un shock que generó este tipo de negocio. Y el problema no solo se encuentra en China, sino que también en los países donde la globalización ha permitido libre intercambio de productos, los cuales se han visto igualmente obstaculizados. Si pensamos o analizamos el COVID con el comportamiento del consumidor y el comercio electrónico, se puede decir que el impacto significativo de esta pandemia ha presentado una serie de acciones basadas en precauciones necesarias y obligatorias instauradas para enfrentar este fenómeno. Nos referimos a las cuarentenas, ya sea parcial o total, el distanciamiento social, etcétera, provocando el cierre parcial o total de distintos tipos de negocios, afectando de esta manera los procesos de venta y el comportamiento de compra tradicional de los clientes. Por eso surge la importancia del comercio electrónico, variable que ya ha sido estudiada en la última década debido a sus ventajas en la economía globalizada,
donde el análisis del comportamiento del consumidor es un aspecto clave para su éxito, según Pavlou y Figelsson en 2006. En este contexto, este control preventivo de los países pareciera haber influenciado de manera favorable y desfavorable en lo que se refiere al comercio electrónico, apreciándose la influencia de las acciones comerciales en la conducta del consumidor. Por ejemplo, un estudio de meta-análisis de Kim y Peterson, desarrollado en 2017, examinó el papel de la confianza de los consumidores respecto al comercio electrónico de 150 estudios y según esto los resultados revelaron que la confianza en línea exhibe relaciones significativas con algunas variables, por ejemplo la privacidad percibida, la calidad de servicio percibida, las cuales tienen como consecuencia la lealtad y la intención de compra repetida o la recompra. Estos hallazgos permiten suponer que la confianza induce a estimular la compra electrónica posterior a la inicial pueda tener diferentes efectos y valencias, y por lo tanto la decisión de recompra podría verse afectada. En cuanto al estudio en sí, bueno, se basa en la teoría del comportamiento planificado, el cual se establecieron tres variables, una de ellas la actitud hacia el comportamiento, las otras son las normas subjetivas y la tercera el control de comportamiento percibido, o el PDC. Se desarrolló el modelo hipotético, que decía que las variables independientes relacionadas con la actitud, la norma subjetiva y el control conductual percibido tenían una incidencia en lo que es la intención de recompra y por ende una incidencia en el comportamiento de recompra. Para eso se definieron cuatro. Bueno, la hipótesis 1, que se define como la intención de recompra afectada al comportamiento de recompra vía comercio electrónico en los consumidores. La hipótesis 2, la creencia general del proceso de comercio electrónico afecta la intención de recompra en los consumidores, dado el contexto de la pandemia COVID-19. Y la hipótesis 3, las creencias sociales del proceso de comercio electrónico afecta la intención de recompra en los consumidores, dado el contexto de la pandemia. Y la hipótesis 4, tiene relación con la creencia autopercibida del proceso de comercio electrónico, afecta la intención de recompra en los consumidores, dado el contexto de la pandemia COVID-19. En cuanto a la metodología que se utilizó, una investigación es de carácter positivista basada en el método hipotético deductivo. Es un diseño no experimental con datos de corte transversal en una población de estudiantes de educación superior durante el primer semestre del año 2020. En referencia a la población y muestra, la población está definida por estudiantes universitarios de una universidad acreditada del norte de Chile, específicamente en la región de Atacama, que está compuesta por 5.192 alumnos de pregrado y una muestra que se definió de 328 alumnos a encuestar. Los procedimientos de captura de datos se realizó a través de una encuesta de autorreporte operada con la plataforma Google Forms durante el mes de diciembre del 2020. El análisis estadístico se realizó a través de la técnica de ecuaciones estructurales y los datos fueron calculados con el software Stata 14. Y para la respuesta de la encuesta se utilizó la escala de Likert y los ítems se puntuaron en una escala que va del 1 al 7, donde la menor o el 1 representa completamente en desacuerdo y el 7 se define como completamente de acuerdo. En referencia a la encuesta, se fue conformada por 15 preguntas, de las cuales las primeras 3 estaban enfocadas a la variable comportamiento, la pregunta 4 a la 6 enfocada a la variable intención, la pregunta 7 a la 9 la variable actitudes, medida en términos de calidad de servicio, integridad y benevolencia hacia el negocio. La estadística descriptiva, podemos decir de los 328 alumnos encuestados, si lo segmentamos por año que cursan, la mayoría se encuentra en los primeros 2 años de universidad. Si pensamos desde el punto de vista de género, tenemos una muestra donde en su mayoría la respondieron alumnos del sexo femenino
Si pensamos o se presentan los resultados descriptivos enfocados por facultad, tenemos 6 facultades más una sede, ¿cierto? La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la Facultad de Ciencias de la Salud, la Facultad de Medicina, la Facultad de Humanidad y Educación, la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, la Facultad Tecnológica y la sede de Vallenar, ¿cierto? Dentro de este tipo de descripción podemos destacar que gran porcentaje de los encuestados pertenece a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, eh, en segundo lugar la Facultad Tecnológica y en tercer lugar la Facultad de Ciencias de la Salud. De los resultados descriptivos asociados a la encuesta, se destaca que dentro de las 15 preguntas todas fueron respondidas por los 328 alumnos. Eh, en cuanto al, a los valores obtenidos, se calculó un promedio, una desviación estándar por pregunta, se estimó el mínimo y el máximo, se determinó la carga factorial y el índice alfa cobras. Se puede destacar que a partir del modelo de la ecuación estructural se probó el ajuste del modelo de medición respecto al hipotetizado. Los resultados del ensayo del modelo indicaron un ajuste aceptable. Respecto a los efectos calculados, los hallazgos mostraron ser significativos y positivos, por ejemplo, la variable actitud medida según aversión al riesgo, la norma subjetiva y el comportamiento del control percibido, medida en términos de autoeficacia sobre la intención de recompra. Se destaca además que la relación entre la intención y el comportamiento fue una relación positiva, que también es importante destacar dentro de los resultados obtenidos. Según esto se llegó al modelo de ecuación estructural según la aplicación del software Stata 14. Se destaca que gráficamente los resultados del modelo de ecuación estructural para la muestra en investigación, el que se presenta ahí, se verifica la relación existente entre las variables latentes y las observables. En ellas se identifican o se evidencian 15 variables observadas, así como también 78 elementos conocidos en la matriz de covarianza. En cuanto al modelo en sí, el modelo conceptual se ajusta relativamente bien a los datos sobre la intención de recompra, es decir, se ha probado que cuanto mayor es la cuantificación de la norma subjetiva y el control de la conducta percibida, la intención de recompra aumenta. A su vez, cuando la intención aumenta, también lo hace el comportamiento. Como discusión, podemos llegar a distintos aspectos. El primero fue posible cumplir con el propósito de esta investigación, el cual corresponde a determinar el impacto de la pandemia, el COVID-19, en las transacciones en comercio electrónico sobre el comportamiento de recompra de los estudiantes de educación superior. Esta fue aprobada a través de la teoría del comportamiento planificado. Los hallazgos encontrados movilizan a presentar parcialmente esta teoría, pues solo dos de las variables independientes, hablamos de la norma subjetiva y el comportamiento del control percibido, fueron de carácter positivo y significativo, a diferencia de otras investigaciones de carácter indirecto similares donde se han ocupado la teoría. La magnitud más fuerte está dada por la norma subjetiva. Esto es razonable considerando la influencia de la toma de decisiones de compras previas favorables en el entorno social inmediato del individuo, según estudios también Rice y otros desarrollados en 1990, es decir, la forma en que las creencias, actitudes y pensamientos y acciones de una persona cambian como resultado de sus interacciones sociales. En cuanto a la variable independiente definida como actitud, se llegó a que no es ni positiva ni significativa. Una posible razón de este resultado es el hecho de que el hábito de compra se puede definir como la tendencia automática de comportamiento desarrollada históricamente por el individuo. Se comprobó además que la relación existente entre la intención y el comportamiento, lo cual sugiere que cuando la intención aumenta lo hace el comportamiento, así también la respalda la teoría de la acción razonada, que se enfoca en la relación entre las actitudes y los comportamientos del consumidor. Esta teoría sugiere que los consumidores consideran cuidadosamente las consecuencias de varios comportamientos antes de actuar, es decir, el comportamiento del consumidor está bajo control voluntario, por lo tanto el comportamiento de los consumidores puede predecirse a través de sus intenciones.
Además, las medidas y controles preventivos tomados por los diferentes países ejercen una influencia favorable en el comercio electrónico, lo que ha repercutido en un mayor nexo entre lo que es el consumidor y el abastecedor a través del comercio electrónico. El modelo de ecuaciones estructurales considera un ajuste aceptable, según lo que se mencionó anteriormente, ¿cierto? Según los criterios informados. Esto quiere decir que la especificación hipotética previa determina las relaciones apropiadas entre las variables, ya sea en su SRMR, que en este caso fue de 0,057, es decir, un menor a un 0,07, y sugiere que el modelo tiene, por ende, un 96% de confiabilidad. Desde la perspectiva teórica, se hace una contribución para disminuir la brecha sobre el poco conocimiento que se tenía respecto a la intención de recompra ocupado por la teoría de comportamiento planificado, basado aún en el tiempo de incertidumbre producto de la pandemia. Según Peirot y Van Doren, en un estudio desarrollado en 1994, la mayoría de las compras de los consumidores son compras repetidas, es decir, de recompra, como se definió, por lo cual este trabajo complementa los estudios ya desarrollados. Tradicionalmente se tiene que la teoría de recompra sea medida respecto a la satisfacción del consumidor. También se sabe que la satisfacción del consumidor está influenciada por varios aspectos, como por ejemplo el producto, la calidad del servicio, atributos de la tienda, tiempos de entrega, benevolencia, integridad del vendedor, entre otros. No obstante, en menos casos se ha trabajado con la parte cognitiva de la actitud, es decir, con las creencias que tiene el cliente respecto a la recompra. Estos resultados dan cuenta de esta brecha, principalmente. Desde la perspectiva práctica, el comercio electrónico ha hecho posible que los clientes puedan acceder a la oferta a escala global, llevando a una rápida maduración del comercio electrónico a nivel internacional, nacional y local, lo que se ha validado hasta la fecha. Estos resultados sugieren que a pesar de las condiciones económicas y de salud del país, las personas tienen la intención de volver a comprar a través del comercio electrónico, que es uno de los caminos que se está utilizando hoy en día. Este estudio intentó explicar la compleja relación entre el efecto de la pandemia y las transacciones en comercio electrónico sobre el comportamiento de recompra. Uno de los hallazgos detectados es que aparentemente existe relación positiva a través del efecto de la pandemia y la intención de recompra. El conocer esta relación también puede ser favorable para mejorar la capacidad de la empresa de desarrollar distintas estrategias de marketing que sean más eficaces en un futuro que presente incertidumbre, ¿cierto? Y por otro lado, y como consecuencia de los diferentes cambios, existe la idea de que las empresas a través de los medios digitales están reinventando la relación con sus clientes. Los hallazgos encontrados deben ser comprendidos en relación con las limitaciones metodológicas definidas en esta investigación y por último se sugieren las siguientes líneas de investigación. Por ejemplo, una primera investigación sería comprobar la influencia que tienen los asistentes virtuales por voz en la intención de recompra de los individuos. Una segunda opción podría ser indagar sobre las mejoras continuas que puede influir la intención de recompra de los individuos. Una tercera opción sería profundizar en las familias de productos que existen mayor recompra y cuáles son los factores que determinan ese comportamiento, además de dar respuesta a las limitaciones teóricas y metodológicas presentes en esta investigación. Esto es ampliar la muestra, determinar el impacto en la recompra de los alumnos post pandemia. Y por último, las conclusiones. Podemos destacar que se concluye que el modelo conceptual se ajusta relativamente bien a los datos sobre la intención de recompra. Se establece que los factores tienen una relación parcial, esto es, se traduce en que cuanto mayor es la cuantificación de la norma subjetiva y el control de la conducta percibida, la intención de recompra aumenta y cuando la intención aumenta también lo hace el comportamiento. Como se detalla en la discusión mencionada anteriormente, la investigación presenta limitaciones teóricas, prácticas y en su metodología, por lo que se sugiere contrastar con futuras investigaciones los avances en materia de comportamiento de recompra en el comercio electrónico. Muchas gracias.